Siempre creí que el amor de un hijo era incondicional. Qué ingenua fui. Llevo 68 años en este mundo, y pensaba que ya lo había visto todo. Las arrugas que surcan mi rostro son el mapa de una vida llena de sacrificios y alegrías. Mis manos, ahora manchadas y temblorosas, cambiaron miles de pañales, prepararon miles de comidas, y acariciaron miles de lágrimas. ¿Sabes? Mientras cuento esta difícil historia de mi vida, siento como si estuviéramos aquí, tú y yo, tomando un café en mi cocina. Son recuerdos dolorosos que guardé por tanto tiempo. Si esta historia toca tu corazón, te pido que dejes tu like. Es un pequeño gesto que me dice que no estoy sola, que alguien me escucha. Y si quieres acompañar otras historias como la mía, de mujeres que, como nosotras, enfrentaron sus batallas silenciosas, suscríbete al canal. Somos tantas, con tanto que compartir. Ahora, sigamos donde lo dejamos. Esta casa guarda los ecos de una vida completa. Cada rincón susurra una historia. La marca en la pared del pasillo cuando Ramón, mi hijo, aprendió a andar en bicicleta dentro de la casa a pesar de mis advertencias. Las pequeñas muescas en el marco de la puerta de la cocina donde fuimos marcando su altura año tras año. El rasguño en la mesa del comedor cuando celebramos su graduación y su padre, en un gesto de emoción, derramó una copa de vino. Antonio, mi esposo, construyó esta casa con sus propias manos. Lo recuerdo sudando bajo el sol de verano, con la camisa empapada, pero nunca quejándose. Es para ti y para el niño, Dolores, me decía mientras colocaba cada ladrillo. Para que siempre tengan un techo seguro. Durante 43 años compartimos ese techo, esa cama, esa vida. Nuestro dormitorio era mi santuario. Las paredes de un suave tono durazno que yo misma pinté cuando nos mudamos. La ventana que da al jardín donde cultivé mis rosas durante décadas. La cama matrimonial donde Antonio y yo compartimos susurros, sueños y también silencios cómplices. El armario de madera que él construyó para nuestro 10º aniversario, con esas puertas que siempre crujían ligeramente en las noches húmedas. Cuando el cáncer se llevó a Antonio hace 8 meses, pensé que nada podría dolerme más. Me equivoqué. Ramón vivía en la capital con su esposa, Marcela. Una mujer de uñas siempre perfectas y sonrisa que nunca llega a sus ojos. Tienen 2 hijos, Sofía de 12 y Lucas de 9. Mis nietos. O al menos, eso creía yo. Porque desde que se mudaron aquí, tras la muerte de Antonio, apenas me dirigen la palabra. Al principio, cuando Ramón sugirió venir a vivir conmigo, para cuidarme, sentí alivio. La casa se me hacía grande, los silencios pesados, y la cama, esa cama donde el hueco de Antonio seguía intacto, se había convertido en un recordatorio constante de su ausencia. Pensé que tener a mi familia cerca sanaría algo de ese vacío. El día que llegaron con sus maletas, preparé su plato favorito, canelones rellenos, como los hacía cuando era niño. Puse flores frescas en todas las habitaciones. Cambié las sábanas de las camas. Horneé galletas para los niños. Quería que se sintieran en casa. Quería sentirme útil otra vez. Las primeras semanas fueron cordiales. Ramón trabajaba desde casa como contador para una empresa extranjera. Marcela pasaba horas al teléfono con sus amigas o mirando esas series en su tableta. Los niños, siempre con sus aparatos electrónicos, apenas levantaban la vista cuando les hablaba. Pero estaban aquí. Y yo ya no estaba sola. Fue un martes cuando todo cambió. Recuerdo que estaba lloviendo. De esas lluvias suaves pero persistentes que parecen lavar el mundo poco a poco. Estaba en la cocina, preparando un estofado, cuando escuché a Marcela y Ramón discutir en voz baja en el salón. No quería escuchar, pero las casas viejas tienen paredes que han aprendido a transmitir susurros. Es ridículo que sigamos durmiendo en el cuarto de invitados cuando hay una habitación principal vacía, decía ella con ese tono que siempre usa cuando quiere algo. Es la habitación de mamá, contestó Ramón, pero su voz ya sonaba dubitativa. Tu madre apenas sale de la cocina o del jardín. ¿Para qué necesita una habitación tan grande? Además, nuestra cama apenas cabe en el cuarto donde estamos. Y los niños necesitan más espacio también. Hubo un silencio que pareció durar una eternidad. Hablaré con ella, dijo finalmente mi hijo. Esa noche,
durante la cena, nadie habló mucho. Sofía estaba absorta en su teléfono bajo la mesa, aunque yo fingía no darme cuenta. Lucas masticaba sin ganas las verduras del estofado. Marcela miraba fijamente a Ramón, como enviándole mensajes silenciosos. Y él evitaba mis ojos. Fue después del postre, un flan casero que a nadie pareció entusiasmar, cuando Ramón finalmente habló. Mamá, hemos estado pensando. Dejé mi cucharilla sobre el plato y lo miré. Por un momento, vi al niño de 5 años que venía corriendo a mostrarme un dibujo. Pero ese niño ya no existía. Los chicos necesitan más espacio. Y Marcela y yo estamos un poco apretados en el cuarto de invitados. Asentí lentamente, empezando a entender hacia dónde iba. Hemos pensado que quizás podríamos reorganizar un poco las habitaciones. Tú no necesitas tanto espacio, y la habitación principal tiene ese baño grande que nos vendría muy bien para prepararnos todos por la mañana sin agobios. Sentí que el aire se volvía más denso, más difícil de respirar. Miré alrededor de la mesa. Marcela sonreía levemente. Los niños seguían en su mundo. ¿Quieres que deje mi habitación?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo sería reorganizar un poco, mamá. Tú podrías usar la habitación pequeña junto a la terraza. Es acogedora y tiene esa vista al jardín que tanto te gusta. La habitación pequeña. Un cuarto de apenas 9 metros cuadrados que usábamos para guardar cosas viejas. Sin armario propio. Con una ventana diminuta. Algo se quebró dentro de mí en ese momento. Pero sonreí. He sonreído a través de muchas tormentas en mi vida. Claro, hijo. Como tú digas. Al día siguiente, mientras yo estaba en el mercado comprando verduras frescas, movieron mis cosas. Cuando regresé, mi ropa estaba colgada en un perchero improvisado en la habitación pequeña. Mis libros, apilados en una caja en el suelo. Mi cepillo, mi crema, mis pequeños tesoros, redistribuidos sin cuidado ni consideración. La cama de matrimonio donde dormí con Antonio durante décadas había sido reemplazada por un catre individual que Ramón sacó del trastero. Es temporal, dijo, hasta que encontremos algo mejor. Esa noche, acostada en ese catre que crujía con cada movimiento, mirando el techo desconocido, lloré en silencio. No por la habitación. No por la cama. Lloré por darme cuenta de que mi propio hijo, al que di todo, me veía como una carga, como un objeto que podía ser movido a conveniencia. 2 días después, mientras regaba las plantas del jardín, sentí una presencia a mi lado. Era Lucas, mi nieto pequeño, observándome con curiosidad. Abuela, ¿por qué ahora duermes en el cuarto chiquito?, preguntó con esa inocencia que solo tienen los niños. Dejé la regadera en el suelo y me agaché a su altura, a pesar del dolor en mis rodillas. ¿Por qué vuestra familia necesita más espacio, cariño? Él frunció el ceño, confundido. Pero papá dijo que esta es tu casa. Sentí un nudo en la garganta. Y lo es, mi vida. Pero a veces compartimos lo que amamos. Lucas miró hacia la ventana de mi antiguo dormitorio, donde ahora se veían las cortinas nuevas que Marcela había colgado. A mí no me gusta compartir mis juguetes, dijo con esa honestidad brutal de la infancia. Sofía siempre los rompe. Le sonreí y acaricié su mejilla. Cuando seas mayor entenderás que hay cosas más importantes que los juguetes. ¿Cómo qué? Como la familia, respondí, aunque las palabras me supieron amargas. Él se quedó pensativo un momento. Luego, como si hubiera tomado una decisión muy importante, metió la mano en su bolsillo y sacó un pequeño robot de plástico. Toma, abuela. Para que no estés solita en tu cuarto nuevo. Me lo entregó con solemnidad, y yo lo recibí como si fuera el mayor tesoro del mundo. Quizás lo era. Lucas. Ven ahora mismo, la voz de Marcela resonó desde la cocina. Te he dicho 1000 veces que no molestes a tu abuela cuando está ocupada. El niño me miró con alarma, me dio un beso rápido en la mejilla y corrió hacia la casa. Me quedé allí, sosteniendo el pequeño robot, sintiendo que era lo único verdadero que me habían ofrecido en mucho tiempo. La vida siguió su curso, y mi espacio en la casa se fue reduciendo gradualmente, como un glaciar que se derrite en primavera. Ya no era solo la habitación. Era mi lugar en la mesa,
relegado a un extremo porque los niños necesitan espacio para sus deberes. Era mi sillón favorito del salón, ahora ocupado permanentemente por Marcela y sus sesiones de yoga. Eran mis macetas de hierbas en la ventana de la cocina, trasladadas al patio porque el olor a albahaca es demasiado intenso. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio trasero, escuché a la vecina, doña Odete, llamándome desde el otro lado de la valla. Dolores, hace tiempo que no te veía. ¿Cómo estás llevando lo de la compañía?, preguntó, con esa mirada que oscilaba entre la preocupación genuina y la curiosidad malsana. Bien, Odete. Es bueno tener la casa llena otra vez, respondí, colgando una sábana que ocultó parcialmente mi rostro. Murmuró ella, apoyándose en la valla. Mi prima Consuelo pasó por algo parecido cuando su hijo se mudó con ella tras quedarse sin trabajo. Terminó durmiendo en el trastero. Ahora vive en una residencia. Dice que al menos allí tiene su propia habitación. Dejé de tender por un momento, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Mi situación es diferente, Odete. Esta es mi casa. Ella me miró con una mezcla de compasión y escepticismo que me hizo sentir desnuda. Claro, claro. Por cierto, vi a tu nuera conduciendo tu coche ayer. Qué considerado de tu parte prestárselo. No se lo presté, dije antes de poder contenerme. Ella, simplemente lo tomó. Hubo un silencio incómodo. Doña Odete asintió lentamente. Entiendo. Bueno, si necesitas hablar, ya sabes dónde estoy. A veces es más fácil desahogarse con alguien que no es familia. Terminé de tender la ropa con movimientos mecánicos, sintiendo que cada prenda pesaba el doble. Las palabras de Odete resonaban en mi cabeza. Al menos allí tiene su propia habitación. ¿Era ese mi futuro? Una habitación anónima en una residencia, rodeada de extraños, esperando visitas que quizás nunca llegarían. Esa noche, mientras todos dormían, me escabullí hasta mi antiguo dormitorio y simplemente me quedé de pie en la puerta entreabierta, observando. La habitación estaba irreconocible. El papel tapiz que Antonio y yo elegimos había sido arrancado. Las cortinas de encaje que tejía a mano reemplazadas por unas modernas de color gris. Nuestra cómoda antigua sustituida por un mueble de esos que vienen en cajas para armar. Ya no quedaba nada de nosotros allí. Nada excepto recuerdos. Tomé una decisión entonces. Entré silenciosamente, me acerqué a la ventana y, con cuidado, coloqué una pequeña fotografía de Antonio y mía en el día de nuestra boda entre el marco y la pared. Oculta a simple vista, pero presente. Un pequeño acto de resistencia. Mientras regresaba a mi habitación, un pensamiento me asaltó con tanta fuerza que tuve que detenerme en el pasillo para no perder el equilibrio. Esta ya no era mi casa. Yo era una intrusa en mi propio hogar. La gota que colmó el vaso llegó un mes después. Una tarde calurosa de junio, regresé de hacer la compra y encontré a Marcela dirigiendo a dos hombres que sacaban muebles al jardín. Mi corazón se detuvo cuando vi el viejo secreter de caoba que Antonio me regaló en nuestro 20º aniversario. Estaba en el césped, bajo el sol abrasador. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo que mi voz sonaba pequeña y lejana. Marcela apenas me miró. Estamos haciendo espacio. Viene un sofá nuevo para el salón y necesitamos reorganizar. Pero ese es mi secreter. Ahí guardo mis cartas, mis recuerdos. Ella se encogió de hombros. Puedes guardar tus cosas en tu habitación. De todas formas, apenas hay espacio en el salón con todos viviendo aquí. Todos. Como si yo fuera una invitada en mi propia casa. Esa noche, mientras intentaba encontrar espacio en mi pequeño cuarto para el secreter, que Ramón tuvo la consideración de no tirar pero sí de relegar a mi espacio cada vez más reducido, me di cuenta de algo que cambiaría todo. Ya no tenía habitación. Tenía una celda. Miré alrededor. El catre ocupaba casi todo el espacio. El secreter bloqueaba media ventana. Mis libros seguían en cajas porque no había estanterías. Mi ropa, colgada en ese perchero improvisado, se arrugaba por falta de espacio. Y entonces lo vi. A través de la ventana parcialmente bloqueada por el secreter. La terraza. Esa amplia terraza que daba al jardín trasero y que nadie usaba porque Marcela decía que había demasiados mosquitos en verano.
No sé si fue resignación o un destello de dignidad. Quizás ambas. Pero tomé una decisión. A la mañana siguiente, durante el desayuno, hablé. Voy a mover mis cosas a la terraza. Ramón me miró sorprendido, con la tostada a medio camino hacia su boca. ¿Qué? Mi habitación es demasiado pequeña ahora. La terraza es amplia. Puedo poner un biombo para tener privacidad. Y estaré cerca de mi jardín. Esperaba resistencia. Preocupación. Quizás incluso vergüenza. Pero lo que obtuve fue peor. Es una buena idea, dijo Marcela, sonriendo. Así podríamos usar tu habitación para el gimnasio en casa que Ramón quiere montar. Mi hijo asintió lentamente, procesando la idea. ¿Estás segura, mamá? En invierno hará frío ahí fuera. Una pregunta por compromiso. Sin intención real de disuadirme. Pondré mantas, respondí simplemente. Y así fue como, a mis 68 años, me mudé a la terraza de la casa que mi esposo construyó para mí. Para nosotros. La casa que ahora me expulsaba poco a poco, como un cuerpo rechaza un órgano trasplantado. Ramón y uno de sus amigos instalaron un biombo de bambú para darme algo de privacidad. Marcela, en un raro gesto de consideración, o quizás de culpa, me dio unas cortinas viejas para colgar alrededor. Trasladamos el catre, el secreter, y un pequeño armario metálico que encontramos en el trastero. Mi nuevo hogar. Un rincón de la terraza de 9 metros cuadrados, rodeado de biombos y cortinas que se movían con el viento. La noche antes de mi mudanza definitiva a la terraza, entré por última vez a mi antigua habitación, ahora vacía, esperando a ser convertida en un gimnasio. Me acerqué a la pared donde Antonio y yo habíamos pintado nuestras iniciales, ocultas tras el armario. Pasé mis dedos por las letras apenas visibles, A&D, 1980. Luego, saqué un pequeño frasco de perfume, el último que Antonio me regaló, y dejé caer unas gotas en el suelo, cerca de la ventana. Adiós, susurré. No solo a la habitación. A una vida que ya no existía. Las primeras noches en la terraza fueron difíciles. El sonido de los grillos, el viento entre las hojas de los árboles, la humedad que se colaba en mis huesos. Pero había algo extrañamente liberador en estar ahí, bajo las estrellas, lejos de las miradas de lástima o indiferencia. Una tarde, mientras acomodaba mis escasas pertenencias, Sofía apareció en la entrada de mi improvisado refugio. La observé en silencio, esperando que hablara. La abuela de mi amiga Claudia vive en una residencia, dijo finalmente, sin mirarme directamente. Dice que es horrible, que huele a medicinas y a viejos. Continué doblando una bufanda sin responder. ¿Tú irías a una residencia, abuela?, preguntó. Dejé la bufanda y la miré fijamente. Esta es mi casa, Sofía. La construyó tu abuelo para mí. Para nuestra familia. Ella asintió distraídamente, mirando sus zapatos. Mamá dice que las casas son para los vivos, no para los recuerdos. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Y tú qué piensas?, pregunté con un hilo de voz. Sofía se encogió de hombros. No lo sé. Pero a Lucas le da miedo que te vayas. Dice que entonces no tendrá a nadie que le haga galletas con chispas de chocolate. Una sonrisa triste se dibujó en mi rostro. Dile a Lucas que siempre habrá galletas para él. Mientras yo esté aquí. Vale, respondió ella, girándose para irse. Pero se detuvo en la entrada. Por cierto, mamá dice que mañana viene gente importante de la empresa de papá a cenar. Que si puedes no salir mientras estén aquí porque, bueno, porque se vería raro que la abuela viva en la terraza. La miré, incrédula. ¿Tu madre quiere que me esconda en mi propia casa? Sofía tuvo la decencia de sonrojarse. Solo durante la cena. Cuando se fue, me quedé inmóvil, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que pensé que me ahogaría. Ya no era solo una intrusa. Era una vergüenza. Algo que esconder. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Marcela, transmitidas por mi nieta, daban vueltas en mi cabeza. Se vería raro que la abuela viva en la terraza. Como si la situación fuera una vergüenza pública, pero no una vergüenza moral para ellos. Fue entonces cuando tomé otra decisión.
Si debía vivir en la terraza, lo haría con dignidad. Empecé a reorganizar mi espacio con un propósito nuevo. Ya no sería un rincón improvisado, sino mi hogar dentro del hogar. Durante los días siguientes, mientras me preparaba para la noche de la cena importante, pasé horas organizando mis pertenencias. Fue en ese proceso de ordenar, de reclamar lo poco que me quedaba como propio, cuando decidí revisar la ropa de Antonio que aún guardaba en una caja bajo mi catre. No sé por qué escogí ese momento. Quizás porque necesitaba sentir su presencia. Quizás porque, en medio de tanta pérdida, necesitaba conectar con algo que fuera genuinamente mío. Nuestro. Saqué las prendas una a una. Su chaqueta de lana, con el codo derecho zurcido tantas veces que el tejido original apenas se distinguía. Sus camisas, cuidadosamente dobladas. Su única corbata, esa que usó en la boda de Ramón y que luego guardó, para la próxima ocasión especial, que nunca llegó. Al fondo de la caja estaba su ropa interior y sus calcetines, organizados por colores. Antonio era meticuloso con sus calcetines. Un hombre puede ir mal vestido, decía, pero nunca con los calcetines equivocados. Sonreí ante el recuerdo mientras sacaba los pequeños fardos ordenados. Negros, azules, marrones. Cada par perfectamente enrollado. Fue entonces cuando lo noté. Uno de los rollos de calcetines parecía más pesado, más firme. Lo tomé y, al desenvolverlo, algo cayó sobre mi regazo. Un sobre amarillo, pequeño y gastado en los bordes. Lo miré con extrañeza. ¿Qué hacía un sobre escondido entre los calcetines de Antonio? Mi primer pensamiento fue que sería dinero. Antonio siempre desconfiaba de los bancos. Si lo puedes tocar, es tuyo, decía. Si está en un banco, es de ellos. Pero al abrir el sobre, no encontré dinero. Encontré un papel doblado con precisión. Un documento con sellos oficiales. En ese momento, sentada en mi catre en la terraza, rodeada de biombos que se movían con la brisa y con la ropa de mi difunto marido esparcida a mi alrededor, tuve una sensación extraña. Como si, de repente, un reloj invisible hubiera empezado a contar hacia atrás. Desdoblé el papel con manos temblorosas, sin saber que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo mi vida, sino la de todos en esa casa. Y mientras la luz del atardecer se filtraba entre las cortinas improvisadas, iluminando las palabras escritas en ese documento, sentí que Antonio, de alguna manera, estaba allí conmigo. Sonriendo. El sobre amarillo permaneció oculto en mi mesita de noche durante 3 días. 3 días en los que observé a mi familia con ojos nuevos, preguntándome si realmente los conocía. Si alguna vez los había conocido. Las palabras en ese documento daban vueltas en mi cabeza mientras preparaba el desayuno cada mañana, mientras regaba las plantas, mientras fingía no existir cuando tenían visitas. En pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior, designo como única propietaria. Antonio, mi Antonio, siempre fue un hombre callado. De pocas palabras pero muchas acciones. Ahora entendía que su silencio también había sido protección. Previsión. La semana siguiente a mi mudanza a la terraza, Ramón decidió organizar una cena con sus colegas de trabajo y sus esposas. Una cena importante, según dijo, porque estaba buscando un ascenso en la empresa. Mamá, me dijo esa mañana, mientras yo lavaba los platos del desayuno, vamos a ser 8 personas. ¿Podrías preparar tu estofado? Siempre te queda delicioso. Sentí una punzada de esperanza. Quizás, después de todo, aún me valoraba en algo. Claro, hijo. ¿A qué hora vendrán? A las 8. Y luego, tras una pausa incómoda, mamá, quizás sería mejor que después de servir la cena, te retires a tú. No terminó la frase, pero no hacía falta. A mi espacio, iba a decir. A mi rincón en la terraza. Por supuesto, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. No quiero molestar. Durante todo el día me dediqué a preparar el estofado como lo hacía antes, cuando esta casa era verdaderamente mía. Seleccioné los ingredientes con cuidado, cocí la carne a fuego lento, añadí las hierbas en el momento exacto. Era una receta que había perfeccionado durante décadas, una que Antonio alababa cada vez que la servía. A las 7:30, la casa olía maravillosamente.
Marcela había decorado la mesa con un mantel nuevo y las copas de cristal que fueron regalo de bodas de sus padres. Sofía y Lucas habían sido enviados a dormir a casa de una amiga. ¿Necesitas ayuda con algo? Pregunté a Marcela, que se afanaba en colocar servilletas de tela con precisión milimétrica. Me miró como si acabara de notar mi presencia. No, gracias. Ya tengo todo bajo control. Puedo servir el vino cuando lleguen, insistí, buscando ser útil, buscando pertenecer. No será necesario, cortó ella. Ya me ocupo yo de todo. Me retiré a la cocina, sintiendo el rechazo como una bofetada silenciosa. Minutos más tarde, llegaron los primeros invitados. Desde mi posición, podía escuchar las risas, los saludos, el tintineo de las copas. Un mundo del que yo no formaba parte. Cuando tuve el estofado listo, lo llevé en la vieja sopera de porcelana que Antonio me regaló en nuestro aniversario de plata. Era pesada, pero me negaba a servir mi plato estrella en cualquier otra cosa. Permiso, dije al entrar al comedor. Las conversaciones se detuvieron. 6 pares de ojos desconocidos me miraron con curiosidad. Ah, el estofado, dijo Ramón, con una sonrisa tensa. Gracias, mamá. Comencé a servir en silencio, sintiendo el peso de las miradas. Una mujer de unos 40 años, con un collar de perlas que parecían demasiado grandes para ser reales, se inclinó hacia Marcela. ¿Es la señora que ayuda con la casa? Preguntó en un susurro perfectamente audible. Hubo un silencio incómodo. Mis manos se detuvieron en el aire, a medio camino de servir la siguiente porción. Miré a Ramón, esperando que corrigiera el malentendido. Que dijera, no, es mi madre. La dueña de esta casa. Pero mi hijo sonrió nerviosamente y respondió. Algo así. Mi madre nos ayuda mucho. Algo así. Terminé de servir mecánicamente, con una dignidad que no sabía que aún poseía. Cuando me retiré a la cocina, escuché a Marcela retomar la conversación. Es una casa antigua que heredamos de la familia de mi esposo. Claro, estamos haciendo algunas mejoras. Los armarios eran un desastre, y las cortinas, bueno, digamos que tenían un estilo muy particular. ¿Heredamos? Me detuve en seco, con la sopera vacía entre las manos. Volví al comedor, impulsada por una fuerza que no reconocí como propia. Disculpen, dije, con voz más firme de lo que esperaba. Creo que hay un malentendido. Todos me miraron, sorprendidos. Marcela tensó la mandíbula. Esta casa no es una herencia, continué. Es mi casa. La construyó mi esposo con sus propias manos. Y hasta donde yo sé, sigo viva. El silencio que siguió fue sepulcral. Una de las invitadas tosió discretamente. Mamá, comenzó Ramón, con una sonrisa forzada. No es el momento. ¿Cuándo es el momento, hijo? Pregunté, y mi voz sonaba extrañamente tranquila. Cuando tus invitados se vayan. O cuando yo me vaya también. Marcela se levantó, con el rostro rojo de vergüenza o de rabia, no supe distinguir. Dolores, por favor, estás arruinando la cena. ¿Por qué no vas a descansar un poco? Porque esta es mi mesa, respondí, sintiendo cada palabra como una pequeña victoria. Y ustedes son mis invitados, aunque no lo recuerden. El hombre sentado a la derecha de Ramón, de traje gris y expresión incómoda, intervino. Señora, no se preocupe. El estofado está delicioso. Mi madre también hace uno similar. Su tono condescendiente fue la gota que colmó el vaso. No soy la cocinera, dije, mirándolo directamente. Soy la madre de Ramón. Y la dueña de la casa donde está cenando. Me giré hacia Marcela, que parecía a punto de explotar. Y no heredaron nada. Al menos, no todavía. Con eso, me retiré a la cocina, dejando tras de mí un silencio atónito. Minutos después, Ramón entró como un vendaval. ¿Qué demonios fue eso? Siseó, con los ojos brillantes de furia. ¿Tienes idea de lo importante que es esta cena para mí? Lo miré, a ese extraño que alguna vez fue el niño que acunaba en mis brazos. ¿Y tú tienes idea de lo que acabas de hacer? Me presentaste como la sirvienta, Ramón. No dije eso, se defendió.
Solo, no era el momento de explicaciones complicadas. ¿Qué hay de complicado en decir, es mi madre? Pasó una mano por su pelo, exasperado. Estás exagerando, como siempre. Ya no sé cómo complacerte. Te dimos un techo, un espacio. ¿Un techo? Interrumpí, incrédula. ¿Me diste un techo? Esta casa la construyó tu padre. Para mí. Para ti también, cuando eras un niño que necesitaba a sus padres. No al revés. Ramón respiró hondo, visiblemente intentando calmarse. Mira, no quiero discutir. Pero necesito que entiendas que esta situación es temporal. Hemos estado hablando con Marcela. Hay una residencia muy bonita cerca del parque. Tiene jardines, actividades, atención médica. El mundo se detuvo. Sentí que el suelo bajo mis pies se movía. ¿Una residencia? Repetí, y mi voz sonó lejana, como si perteneciera a otra persona. Es por tu bien, mamá, continuó él, ahora en tono conciliador. En la terraza hace frío por las noches. ¿Y cuando empiece el invierno? Cuando empiece el invierno aún estaré en mi casa, interrumpí, y algo en mi tono debió alarmarlo, porque dio un paso atrás. Ahora vuelve con tus invitados. No querrás que piensen que la sirvienta te está causando problemas. Esa noche, encerrada en mi rincón de la terraza, lloré por primera vez desde la muerte de Antonio. No por tristeza. Por rabia. Por impotencia. Por la traición que cortaba más profundo que cualquier cuchillo. Cuando las lágrimas se secaron, saqué el sobre amarillo de su escondite y volví a leer el documento a la luz tenue de mi lámpara. Las palabras seguían allí, inalterables. Pero necesitaba estar segura. Necesitaba saber si este papel, escondido durante años entre calcetines, tenía algún valor real o era solo el último deseo impotente de un hombre que ya no estaba. A la mañana siguiente, mientras todos dormían, la cena se había prolongado hasta tarde, entre copas de vino y risas que sonaban como burlas a través de las paredes, me vestí con cuidado. Me puse el vestido azul que guardaba para ocasiones especiales. Me peiné con esmero. Me puse un poco de labial. Quería verme digna. Porque lo que estaba a punto de hacer requería toda la dignidad que pudiera reunir. Salí sigilosamente de la casa, con el sobre amarillo en mi bolso. Caminé hasta la parada del autobús, algo que no hacía desde que Antonio enfermó. El conductor me sonrió al subir, probablemente sorprendido de ver a una señora de mi edad tan temprano. 30 minutos después, estaba frente a un edificio de oficinas en el centro. Subí al tercer piso y me presenté en la recepción. Buenos días. Quisiera ver al abogado Martínez. Soy Dolores Vega, la esposa de Antonio Herrera. La recepcionista, una joven que no reconocí, tecleó algo en su computadora. ¿Tiene cita, señora? No, pero él me conoce. Dígale que es sobre el asunto que Antonio dejó pendiente. Tras una breve llamada telefónica, la joven me indicó que pasara. El despacho seguía igual que la última vez que estuve allí, cuando firmamos el testamento conjunto después de que Ramón se casara. Libros, archivadores, ese olor a papel y a café que siempre asocié con los asuntos importantes. Eduardo Martínez se levantó al verme. Había envejecido, como todos, pero sus ojos seguían siendo agudos tras los lentes. Dolores, dijo, estrechando mi mano. ¡Qué sorpresa! Lamento mucho lo de Antonio. Era un buen hombre. Gracias, Eduardo, respondí, tomando asiento. He venido porque encontré algo. Saqué el sobre y se lo entregué. Él lo abrió con cuidado, leyó el contenido, y sus cejas se alzaron gradualmente. ¿Dónde encontraste esto? Preguntó, mirándome por encima de los lentes. Entre las cosas de Antonio. En una caja de calcetines, para ser exacta. Asintió lentamente. Antonio vino a verme unos meses antes de irse. Estaba preocupado. Dijo que Ramón había cambiado, que temía por tu futuro. No entré en detalles porque él me pidió confidencialidad. Pero preparamos este documento. ¿Es legal? Pregunté, yendo al grano. ¿Tiene validez? Eduardo se reclinó en su silla, pensativo. Está firmado, notariado y registrado.
Sí, Dolores, es completamente legal. Antonio revocó el testamento conjunto y te dejó como única propietaria de la casa y de la cuenta de ahorros. Todo. Sin condiciones ni obligaciones. Sentí un nudo en la garganta. ¿Por qué no me lo dijo? El abogado se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, tomándose su tiempo. Dijo que no quería preocuparte. Que esperaba estar equivocado sobre Ramón, que tal vez era solo una mala racha. Pero quería asegurarse de que estuvieras protegida, pase lo que pase. ¿Y ahora, qué debo hacer? Eduardo me miró fijamente. Esto, cambia todo, señora Dolores. Usted tiene más poder del que cree. Pero antes de tomar cualquier acción, necesito que me cuente exactamente qué está pasando en esa casa. Le conté todo. La llegada de Ramón y su familia. Mi desplazamiento al cuarto pequeño. La mudanza a la terraza. La cena de la noche anterior. Con cada palabra, su expresión se tornaba más grave. Entiendo, dijo finalmente. Legalmente, tienes todas las de ganar. La casa es tuya. Podrías pedirles que se vayan mañana mismo. No quiero echar a mi hijo a la calle, respondí, y era verdad. A pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Hay otras opciones, ofreció Eduardo. Podríamos establecer condiciones. Un contrato de convivencia. O dividir la propiedad de alguna manera. Medité sus palabras. ¿Qué haría Antonio? Pregunté, más para mí misma que para él. El abogado sonrió tristemente. Creo que ya sabemos lo que Antonio haría. Lo hizo. Te protegió, a su manera. Cuando salí del despacho, el sol brillaba con fuerza. Me detuve un momento en la acera, sintiendo el calor en mi rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Qué vas a hacer ahora? Había preguntado Eduardo antes de despedirnos. Voy a pensarlo, respondí. Tengo tiempo. Ellos no lo saben. El secreto me daba un extraño poder. Un poder que no estaba segura de querer usar todavía. De regreso a casa, me encontré con doña Odete en la esquina. Llevaba una bolsa de la panadería y parecía sorprendida de verme. Dolores, qué elegante. ¿Dónde has estado tan temprano? Tenía unos asuntos que resolver, respondí vagamente. Ella me estudió con esa mirada suya que siempre parecía ver más de lo que uno quería mostrar. Te veo diferente, comentó. Hay algo en tus ojos. Sonreí. Quizás estoy comenzando a ver las cosas con más claridad. ¿Has hablado con tu hijo sobre lo de la terraza? Mi prima Consuelo terminó en una residencia, ya sabes. Dice que al menos allí tiene su propia habitación. Sentí una punzada al recordar las palabras de Ramón la noche anterior. Una residencia muy bonita cerca del parque. No te preocupes por mí, Odete. Mi marido no era tonto. Dejó todo en orden, ya verás. Sus ojos se abrieron con curiosidad, pero no dijo más. Nos despedimos, y continué mi camino, sintiendo su mirada en mi espalda. Al llegar a casa, encontré a Marcela en la cocina, preparando café. Me miró con frialdad. ¿Dónde estabas? Preguntó, sin molestarse en saludar. Salí a caminar, respondí, quitándome el abrigo ligero que había llevado. ¿Cómo terminó la cena anoche? Se encogió de hombros. Bien, supongo. A pesar de la interrupción. Lo siento si causé incomodidad, dije, sin sentirlo realmente. No estaba preparada para ser presentada como la ayudante de la casa. Nadie te presentó así, se defendió, pero un ligero rubor en sus mejillas delataba su mentira. De todas formas, no es momento de discutir. Ramón y yo hemos estado hablando. Sobre tu situación. ¿Mi situación? Repetí, sintiendo el peso del sobre amarillo en mi bolso como un talismán secreto. Sí. No es justo que estés en la terraza. Hace frío por las noches, y cuando llueva. Por un momento, sentí una chispa de esperanza. ¿Se habían arrepentido? ¿Me devolverían mi habitación? Hemos encontrado una residencia, continuó ella, destruyendo esa esperanza naciente. Cerca del parque. Tiene jardines, actividades, enfermeras.
Lo sé, interrumpí. Ramón me lo mencionó anoche. Marcela pareció aliviada de no tener que dar más explicaciones. Bien. Iremos a visitarla la próxima semana. Creo que te gustará. Me serví una taza de café, tomándome mi tiempo, sintiendo un extraño poder en mi calma. ¿Y si no quiero ir? Pregunté finalmente. Ella me miró como si acabara de decir algo absurdo. Mire, Dolores, dijo, adoptando ese tono condescendiente que usaba cuando quería parecer razonable, en una residencia tendría enfermeros, atención y privacidad. No es justo que esté en la terraza. Es triste para todos. Más triste es vivir entre los tuyos y no pertenecer, respondí suavemente. Algo en mi tono debió alarmarla, porque me miró con renovada atención. No se trata de pertenecer, dijo, impaciente. Se trata de lo que es mejor para todos. Esta casa no es lo suficientemente grande ¿Para su dueña? Completé. Hubo un silencio tenso. Marcela dejó su taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Esta conversación no tiene sentido ahora, declaró. Hablaremos cuando estés más receptiva. Y con eso, salió de la cocina, dejándome sola con mi café y mis pensamientos. Esa tarde, mientras tendía la ropa en el patio trasero, Lucas se acercó con su consola de juegos en la mano. Se sentó en un banco cercano, observándome en silencio por un rato. Abuela, dijo finalmente, ¿es verdad que te vas a ir a vivir a otro sitio? Dejé de tender una sábana a medio colgar. ¿Quién te ha dicho eso? Escuché a mamá hablar por teléfono. Dijo que pronto habría más espacio en casa porque la abuela se iría a una recialgo. Me acerqué y me senté junto a él. ¿Y tú qué piensas de eso? Pregunté. Se encogió de hombros, con esa aparente indiferencia infantil que esconde sentimientos más profundos. No sé. Sofía dice que en esos lugares hay muchos viejos y huele raro. Pero mamá dice que estarás mejor allí. ¿Y tú crees que estaré mejor? Levantó la vista de su consola y me miró directamente. Si te vas, ¿quién me hará galletas con chispas de chocolate? Papá siempre está ocupado y mamá dice que el azúcar es mala. Sonreí, conmovida por su lógica simple pero honesta. No me iré a ninguna parte, Lucas, dije, acariciando su cabello. Esta es mi casa. La construyó tu abuelo para mí. ¿Lo prometes? Preguntó, con ojos repentinamente serios. Lo prometo, respondí, sintiendo el peso de esa promesa. Él asintió, satisfecho, y volvió a su juego. Tras unos minutos, volvió a hablar. Abuela, ¿qué harías si tuvieras una varita mágica? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Una varita mágica? Repetí, siguiéndole el juego. No lo sé. ¿Qué harías tú? Yo haría que todos los deberes desaparecieran, respondió sin dudar. Y que los helados no se derritieran nunca. Tu turno. Pensé en el sobre amarillo, en el testamento, en las palabras de Eduardo. En el poder que tenía y que aún no había decidido cómo usar. Volvería todo a su lugar, dije finalmente. Empezando por la verdad. Lucas me miró, confundido. Eso no es muy divertido, abuela. A veces la verdad no es divertida, respondí. Pero es necesaria. Esa noche, cuando todos dormían, saqué el documento del sobre y lo guardé en una caja de lata donde guardaba las facturas y recibos de la casa. La etiqueté como cuentas de la casa, sabiendo que nadie se molestaría en revisarla. A Marcela no le interesaban las finanzas domésticas, y Ramón confiaba en que yo seguía encargándome de esos detalles menores. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, Ramón dejó caer una noticia que cambiaría definitivamente el rumbo de los acontecimientos. Por cierto, mamá, dijo, untando mantequilla en su tostada, llamó el banco. Hay un problema con la cuenta conjunta que tenías con papá. Necesitan que vayamos a actualizar unos datos. Lo miré, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. ¿El banco te llamó a ti? ¿No a mí? Él se encogió de hombros. Dejé mi número como contacto principal hace unos meses, cuando empezaste a olvidar cosas. Por seguridad. Yo no olvido cosas, protesté, indignada. Vamos, mamá,
intervino, con ese tono paciente que usaba para hablarme como si fuera una niña. La semana pasada olvidaste apagar el horno. Y el mes pasado perdiste las llaves 2 veces. Eso le pasa a cualquiera, me defendí. No discutamos por esto, zanjó él. Iremos al banco mañana y resolveremos el asunto. Necesitan actualizar el titular de la cuenta ahora que papá no está. Es un trámite sencillo. Algo en su tono, en la forma en que evitaba mirarme directamente, encendió una alarma en mi interior. ¿Qué tipo de actualización? Insistí. Ramón suspiró, como si le estuviera haciendo perder el tiempo con preguntas absurdas. Solo añadirme como cotitular, para poder ayudarte con los pagos y los trámites. Ya sabes, por si algún día no puedes hacerlo tú. En ese momento, supe que el tiempo de espera había terminado. El poder que me daba el secreto del testamento ya no era suficiente. Necesitaba actuar, y pronto. Claro, hijo, dije, con una sonrisa que no sentía. Iremos mañana. Esa tarde, cuando la casa estaba vacía, volví a llamar al abogado Eduardo. Necesito que me acompañes al banco mañana, le dije sin preámbulos. Ramón quiere que lo añada como cotitular de la cuenta de Antonio. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Estaré allí, respondió finalmente. ¿A qué hora? A las 10, dije. Y Eduardo, trae el testamento original. Creo que es hora de que la verdad salga a la luz. Esa noche, mientras todos dormían, salí sigilosamente a la terraza. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Miré hacia el jardín que Antonio y yo habíamos cuidado durante décadas, respirando el aroma de las rosas que él plantó cuando nos mudamos. Mañana, Antonio, susurré a la noche. Mañana sabrán lo que hiciste por mí. Por nosotros. Y por primera vez desde su muerte, sentí que realmente estaba conmigo. Guiándome. Protegiéndome. Incluso ahora, después de haberse ido. El tablero estaba dispuesto. Las piezas, en posición. Y yo, la anciana relegada a la terraza, la madre olvidada, la dueña despojada, estaba a punto de hacer mi jugada. Una jugada que ninguno de ellos vería venir. Nunca llegamos a ir al banco al día siguiente. Ramón recibió una llamada temprano esa mañana. Un problema urgente en el trabajo que requería su atención inmediata. Se fue apresuradamente, prometiendo que reprogramaríamos la visita, en cuanto las cosas se calmaran. Esa postergación me dio un respiro, un tiempo para pensar. Eduardo me había aconsejado cautela. No precipites las cosas, me dijo por teléfono. Una vez que uses el testamento, no habrá vuelta atrás. Asegúrate de estar preparada para las consecuencias. Y aunque sentía el peso del documento escondido como una presencia constante, como una carta bajo la manga que podía jugar en cualquier momento, algo me retenía. Quizás era el recuerdo de Ramón cuando era niño, de sus manitas aferrándose a mis faldas. Quizás era la esperanza, tonta y persistente, de que todo podía cambiar sin necesidad de llegar a ese extremo. Así que esperé. Y observé. Y cada día, sentí como mi existencia se volvía más transparente, más difusa en esa casa que alguna vez fue el centro de mi mundo. 3 días después de la fallida visita al banco, decidí hacer un intento. Un puente hacia mi hijo, hacia la familia que creía perdida. Me levanté antes que todos, como siempre, pero esta vez no para preparar el desayuno rutinario. Esta vez, saqué los ingredientes para hacer el bizcocho de naranja que era el favorito de Antonio y, después, de Ramón cuando era niño. Trabajé con la precisión de décadas de práctica. La harina tamizada 2 veces, como me enseñó mi madre. La ralladura de naranja fresca, ni demasiado fina ni demasiado gruesa. La mantequilla batida hasta alcanzar esa consistencia perfecta, casi esponjosa. El aroma de los cítricos llenó la cocina, trayendo recuerdos de cumpleaños, de domingos perezosos, de celebraciones pequeñas pero significativas. Cuando Marcela entró a la cocina, vestida ya para su clase de yoga, se detuvo brevemente, olfateando el aire con curiosidad. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, más sorprendida que interesada. Un bizcocho de naranja, respondí, intentando sonar casual. Era el favorito de Ramón cuando era pequeño. Ella arqueó una ceja,
tomó una botella de agua del refrigerador y salió sin decir más. No esperaba entusiasmo, pero su indiferencia fue como una pequeña aguja en mi ánimo ya frágil. A media mañana, cuando el bizcocho estaba listo y enfriado, lo coloqué en el centro de la mesa del comedor. Lo cubrí con un fino glaseado y decoré el borde con rodajas finas de naranja confitada, un toque extra que siempre hacía sonreír a Antonio. Cuando Ramón regresó del trabajo para almorzar, algo que hacía ocasionalmente, sentí un pequeño revoloteo de esperanza en el pecho. «Hice tu bizcocho favorito», dije cuando entró al comedor. «El de naranja, como te gustaba de niño». Él miró el bizcocho, luego a mí, y asintió distraídamente. «Gracias, mamá. Tiene buena pinta». Pero no se sirvió una porción. Se preparó un sándwich rápido y se lo llevó a su despacho improvisado en el antiguo cuarto de invitados, murmurando algo sobre una videoconferencia importante. Esa tarde, durante la merienda, los niños regresaron de la escuela. Lucas se acercó al bizcocho con ojos golosos. ¿Puedo comer un trozo, abuela?, preguntó, ya estirando la mano hacia él. Claro que sí, cariño, respondí, cortándole una porción generosa. Lo hice especialmente para la familia. Sofía, que estaba mandando mensajes en su teléfono, levantó la vista brevemente. Yo también quiero, dijo, aunque su tono sugería más obligación que deseo. Les serví a ambos y me senté frente a ellos, observándolos comer. Lucas devoró su trozo en segundos, pero Sofía apenas dio un par de bocados antes de hacer una mueca. «Está seco», comentó, dejando el tenedor sobre el plato. ¿Puedo pedir comida por la app? Vi unos cupcakes nuevos que quiero probar. Sofía, la reprendió Lucas, no seas mala. Está rico. Ella se encogió de hombros. Es la verdad. Los postres de antes eran diferentes. Sentí un nudo en la garganta. Antonio decía que era el mejor postre que hacía, dije suavemente, más para mí que para ellos. Marcela, que había entrado silenciosamente al comedor, intervino. Era otro tiempo, Dolores. Ya no somos los mismos. La miré, captando el doble sentido de sus palabras. No solo hablaba del bizcocho. Hablaba de mí. De mi relevancia en esta casa, en sus vidas. Supongo que no, respondí, recogiendo los platos. El bizcocho permaneció en la mesa el resto del día. Ramón tomó un trozo pequeño después de la cena, masticando distraídamente mientras revisaba algo en su tableta. Nadie comentó nada. Nadie mencionó el esfuerzo, las horas de trabajo, la intención detrás de ese simple postre. Esa noche, antes de retirarme a mi rincón en la terraza, guardé lo que quedaba del bizcocho en un recipiente. Lo llevaría a doña Odete al día siguiente. Al menos ella sabría apreciarlo. Pero cuando me levanté a la mañana siguiente, el recipiente había desaparecido. Lo encontré en la basura, vacío. Alguien había tirado el bizcocho durante la noche. Fue un pequeño gesto, casi insignificante comparado con todo lo demás. Pero sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo habían rechazado mi comida. Habían desechado mi ofrenda de paz, mi intento de reconexión. Los días siguientes trajeron nuevas formas de invisibilidad, nuevas maneras en que mi existencia se volvía cada vez más periférica en esa casa. Una mañana, entré al baño principal para tomar mi cepillo de dientes y mi crema facial, que aún guardaba en un pequeño rincón del estante. Para mi sorpresa, el estante estaba vacío. Mis cosas no estaban. Las encontré en un cubo de plástico en el suelo, junto al inodoro. Mi cepillo, mi crema, mi jabón. Arrojados allí como trastos viejos. Marcela entró mientras yo miraba el cubo, congelada. «Ah, tus cosas», dijo al notar mi expresión. Los niños necesitaban más espacio en el baño. Lucas tiene ahora esos cepillos eléctricos, y Sofía todas sus cremas, ya sabes cómo son los adolescentes. No respondí. Recogí silenciosamente mis pertenencias y las coloqué en el cubo. Caminé con él hacia la terraza, sintiendo el peso de cada paso. En mi rincón, busqué una caja vacía. Encontré una de cartón donde habían venido unos zapatos que Marcela había comprado online. Con un rotulador viejo, escribí, mis cosas. Coloqué allí mi cepillo, mi crema, mi jabón.
Las últimas posesiones que aún mantenía dentro de la casa. Ahora, incluso eso me había sido arrebatado. Miré la caja, tan pequeña, tan insignificante. Cabía toda mi existencia actual allí dentro. Me pregunté cuánto tiempo pasaría hasta que también me pidieran que sacara la caja de la casa. Esa noche llovió. Una de esas tormentas repentinas de primavera, con truenos que retumbaban en las paredes y relámpagos que iluminaban el cielo como fotografías instantáneas. El biombo de bambú no era suficiente protección. A pesar de las lonas que había colgado, el agua se filtraba por algunos rincones de la terraza. Intenté mover mi catre lejos de las goteras, pero el espacio era limitado. A medianoche, cuando la tormenta arreció, me desperté con los lados del colchón empapados. La humedad había trepado por las sábanas, dejándome acostada en un charco frío. Me levanté, intentando encontrar un lugar seco. En la oscuridad, mis pies descalzos resbalaron en el suelo mojado. Caí pesadamente, golpeándome la cadera contra el borde del secreter. El dolor fue agudo, inmediato. Pero más doloroso fue darme cuenta de que, a pesar del ruido, nadie acudió a ver qué había pasado. Nadie se preocupó por comprobar si la anciana de la terraza estaba bien durante la tormenta. Me quedé allí, en el suelo, demasiado dolorida para levantarme inmediatamente. El agua de lluvia caía sobre mí, mezclándose con las lágrimas silenciosas que no pude contener. Me echaron sin abrir la puerta, pensé. Me deshicieron sin levantar la voz. No sé cuánto tiempo permanecí así, tirada en el suelo de la terraza, empapada y rota. Finalmente, reuní fuerzas para arrastrarme hasta el catre. Quité las sábanas mojadas y me envolví en una manta vieja que guardaba en el armario metálico. Pasé el resto de la noche sentada, con la espalda apoyada contra la pared, escuchando la lluvia golpear el techo y preguntándome cómo había llegado a este punto. Como la mujer que alguna vez fue el corazón de esta casa ahora ni siquiera merecía un techo seco sobre su cabeza. A la mañana siguiente, cojeaba. El golpe en la cadera había dejado un moretón grande, de un color púrpura intenso que se extendía como una mancha de tinta. Me dolía al caminar, al sentarme, al respirar profundamente. Ramón lo notó durante el desayuno. ¿Qué te pasó?, preguntó, con un tono que oscilaba entre la preocupación y la molestia. Me caí anoche, durante la tormenta, respondí, sirviendo el café. La terraza se inundó un poco. Él frunció el ceño. Deberías tener más cuidado, mamá. A tu edad, una caída puede ser seria. No mencionó que quizás yo no debería estar durmiendo en una terraza durante una tormenta. No ofreció una solución, una alternativa. Solo un consejo vacío, ten más cuidado. Lo intentaré, respondí, y el dolor en mi voz no era solo por la cadera. 2 días después, doña Odete me interceptó cuando regresaba del mercado. Su rostro mostraba una mezcla de incomodidad y preocupación que me alertó inmediatamente. Dolores, comenzó, sin sus habituales rodeos, necesito preguntarte algo. Algo delicado. Me detuve, apoyando las bolsas de la compra en el suelo. ¿Qué ocurre, Odete? Ella miró hacia ambos lados, como asegurándose de que nadie nos escuchaba. Ayer, en la reunión de padres de la escuela, conocí a la madre de un compañero de Lucas. Estaban hablando sobre las familias de los niños, y Lucas hizo una pausa, visiblemente incómoda. Lucas dijo que su abuela había muerto hace unos meses. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué? La madre me preguntó si yo conocía a la señora que vivía en tu casa, porque su hijo le había contado que Lucas tenía una abuela que falleció. Le dije que debía ser un malentendido, que yo te veía todos los días. Me apoyé en la valla del jardín, sintiendo que mis piernas se debilitaban. ¿Muerta?, murmuré. ¿Soy tan invisible que ya creen que no existo? Doña Odete apoyó su mano en mi brazo. No sé por qué el niño diría algo así. Quizás fue un malentendido. Pero ambas sabíamos que no había malentendido alguno. Lucas había decidido que era más fácil, menos vergonzoso, decir que su abuela estaba muerta que explicar que vivía relegada a la terraza de su propia casa. Gracias por decírmelo, Odete, dije finalmente, recogiendo mis bolsas. Dolores, me llamó cuando ya me alejaba, si yo fuera tú, ya habría llamado a la policía.
Me detuve y la miré por encima del hombro. Todavía no, respondí. Pero ya casi. Esa tarde, mientras todos estaban fuera, busqué en el fondo de mi armario metálico una caja vieja que había guardado durante la mudanza a la terraza. Contenía fotografías, cartas, pequeños recuerdos de una vida que parecía cada vez más lejana. Me senté en el catre y abrí la caja con cuidado, como quien destapa un tesoro frágil. Lo primero que vi fue nuestra foto de boda. Antonio y yo, tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Él con su traje alquilado, demasiado grande para su cuerpo delgado. Yo con el vestido que había cosido mi madre, simple pero hermoso. Luego, fotos de Ramón. Recién nacido, en mis brazos en la sala del hospital. Sus primeros pasos, aferrado a los dedos de Antonio. Su primer día de escuela, con una mochila casi tan grande como él. Su graduación, orgulloso en su toga y birrete. Una vida entera capturada en pequeños rectángulos de papel. Momentos que creíamos eternos y que ahora parecían pertenecer a otras personas, a otros tiempos. Tomé una fotografía particular. Ramón, de unos 7 años, sentado en mi regazo mientras le leía un cuento. Sus ojos brillantes, fijos en el libro. Mi rostro inclinado hacia él, lleno de amor y atención. No sé qué me impulsó a hacerlo. Quizás fue el recuerdo de sus palabras en el banco, cuando empezaste a olvidar cosas. Quizás fue la historia de Lucas, declarándome muerta ante sus amigos. Quizás fue simplemente el dolor acumulado buscando una salida. Tomé la foto y la acerqué a la vela que había encendido para iluminar mi pequeño rincón ahora que anochecía. La esquina del papel comenzó a ennegrecerse, a curvarse bajo el calor. Luego, una pequeña llama surgió, devorando lentamente la imagen. Vi cómo el fuego consumía primero los bordes, luego el libro que sostenía en la foto, después el rostro de Ramón niño, y finalmente, mi propio rostro. En segundos, todo se había convertido en cenizas que dejé caer en un pequeño plato. Quise olvidar, pensé, mirando los restos calcinados, pero el olvido también duele. Guardé el resto de las fotos, incapaz de seguir mirándolas. Pero antes de cerrar la caja, saqué el sobre amarillo que contenía el testamento. Contemplé el documento un largo rato, pensando en todo lo que representaba. El último acto de amor y protección de Antonio. La única arma que tenía contra la injusticia que estaba viviendo. Decidí entonces que necesitaba asegurarme de que este documento no se perdiera, no fuera destruido accidental o intencionalmente. Tomé 3 hojas de papel en blanco y me dirigí a la pequeña tienda de la esquina, donde tenían una fotocopiadora. Hice 3 copias del testamento. Cuando regresé a casa, escondí una en mi viejo libro de recetas, entre las páginas del bizcocho de naranja. Otra la coloqué dentro de la Biblia que había pertenecido a mi madre y que guardaba en el secreter. Y la tercera la llevé al cobertizo del jardín, donde aún estaban las herramientas de Antonio, y la escondí en una caja de clavos viejos. El documento original lo mantuve en su sobre, ahora guardado en un bolsillo interior de mi bata, cerca de mi corazón. No me separaría de él hasta que fuera el momento de usarlo. Los días siguientes transcurrieron en una rutina opresiva. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos, limpiaba la casa que ya no me pertenecía, cocinaba almuerzos que nadie agradecía, y me retiraba a mi rincón en la terraza cuando sentía que mi presencia incomodaba. Una tarde, mientras limpiaba el polvo de los estantes del salón, una tarea que Marcela consideraba apropiada para mí, encontré una foto enmarcada que no había visto antes. Mostraba a Ramón, Marcela y los niños en la playa. Todos sonrientes, bronceados, felices. Una familia perfecta. Lo que me heló la sangre fue la fecha impresa en la esquina inferior, era de hace 2 años. Cuando Antonio aún vivía. Cuando aún estábamos juntos. Nunca supe de ese viaje. Nunca me invitaron. Nunca mencionaron que iban a la playa mientras Antonio luchaba contra el cáncer y yo lo cuidaba día y noche. Fue como descubrir que ya me habían borrado de sus vidas mucho antes de que Antonio falleciera. Que yo ya era prescindible, invisible, incluso cuando aún tenía un lugar físico en esta casa. Esa noche, mientras todos dormían, saqué el testamento de mi bata y lo releí a la luz tenue de mi lámpara. Las palabras seguían siendo las mismas, pero ahora tenían un peso diferente. Ya no era solo una protección legal.
era una reivindicación. Una forma de reclamar no solo la casa, sino mi dignidad. A la mañana siguiente, cuando fui a recoger la correspondencia, encontré un sobre del banco. Estaba dirigido a mí, pero había sido abierto. Dentro había un aviso de un nuevo estado de cuenta, pero la dirección a la que se enviaba no era esta casa, sino una que no reconocí. Confronté a Ramón durante el desayuno. Hijo, recibí una carta del banco. Estaba abierta. Él apenas levantó la vista de su teléfono. Ah, sí. Cambié la dirección de correspondencia de tus cuentas. Ahora los estados y avisos irán a mi oficina. Es más seguro así. ¿Más seguro? Repetí, incrédula. ¿Más seguro que qué? Dejó el teléfono y me miró con esa paciencia forzada que usaba últimamente conmigo. Mamá, la última vez perdiste un recibo importante. Y antes de eso, pagaste 2 veces la factura de la luz porque olvidaste que ya la habías pagado. Estoy intentando ayudarte. No necesito ese tipo de ayuda, dije, sintiendo la rabia crecer dentro de mí. Puedo manejar mi propia correspondencia. Evidentemente, no, intervino Marcela, que hasta entonces había permanecido en silencio. Ramón solo intenta evitarte preocupaciones. Deberías estar agradecida. Miré a mi hijo, buscando en sus ojos algún rastro del niño que crié. Del hombre que creí que sería. ¿Por qué, Ramón? Pregunté suavemente. ¿Por qué me haces esto? Él suspiró profundamente, como si yo fuera una niña difícil que no entiende algo obvio. Mamá, estás mayor. No puedes seguir pretendiendo que puedes manejar todo sola. Acepta la ayuda cuando te la ofrecen. No es ayuda cuando no la he pedido, respondí. Es control. Se levantó bruscamente, claramente molesto. No tengo tiempo para estas discusiones absurdas. Tengo una videoconferencia en 10 minutos. Y con eso, salió del comedor, dejándome con la carta en la mano y un nudo en la garganta. Marcela terminó su café y se levantó también. Deberías ser más considerada, dijo antes de salir. Ramón está estresado con el trabajo y encima tiene que preocuparse por ti. Me quedé sola en la mesa, sosteniendo ese trozo de papel que representaba otro fragmento de mi independencia arrebatada. Otro paso en el plan para reducirme a nada. Regresé a la terraza y busqué mi viejo espejo de mano, un regalo de Antonio en nuestro primer aniversario. Estaba agrietado en una esquina, resultado de tantas mudanzas y reubicaciones. Me miré en él, estudiando mi rostro como si fuera el de una extraña. Las arrugas alrededor de mis ojos, más profundas ahora. El cabello blanco que Antonio solía decir que parecía plata bajo la luz de la luna. Los labios que se habían vuelto más finos con los años, pero que aún podían sonreír. Los ojos, mis ojos habían cambiado. Ya no mostraban resignación, ni tristeza, ni siquiera dolor. Mostraban determinación. Rasgué la carta del banco en pedazos pequeños y los dejé caer en el pequeño bote de basura junto a mi catre. Luego, tomé el teléfono móvil antiguo que rara vez usaba y marqué un número que había memorizado. Sonó 3 veces antes de que respondieran. Despacho del abogado Martínez, dijo una voz femenina. Buenos días, respondí, con una calma que no sentía. Quisiera hablar con el señor Eduardo Martínez. Soy Dolores Vega. Un momento, por favor. Mientras esperaba, miré nuevamente mi reflejo en el espejo agrietado. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la misma que se había mudado a la terraza, resignada y agradecida por las migajas de atención. Era una mujer que había tocado fondo y había encontrado, en ese fondo, la fuerza para levantarse. ¿Dolores? La voz de Eduardo sonó al otro lado de la línea. ¿Ha pasado algo? Respiré hondo antes de responder, sabiendo que mis próximas palabras cambiarían todo irrevocablemente. Se acabó, dije simplemente. Necesito que vengas mañana. Con el testamento original. Es hora. Hubo un breve silencio al otro lado. ¿Estás segura? Preguntó finalmente. ¿Sabes lo que significa? Miré hacia la casa a través de la ventana de la terraza. Vi a Marcela en el salón, reorganizando los cojines del sofá donde tantas veces Antonio y yo nos habíamos sentado a ver películas antiguas. Vi a Ramón en su despacho improvisado,
hablando animadamente por videollamada, en la habitación que alguna vez fue de invitados, donde hospedamos a amigos y familiares que venían a visitarnos. Nunca he estado más segura, respondí. Mañana a las 10. Cuando todos estén en casa. Colgué sin esperar respuesta. Guardé el teléfono en el bolsillo de mi bata y me puse de pie, ignorando el dolor en mi cadera lastimada. Había soportado suficiente. Había aguantado humillaciones, desprecios, invisibilidad. Había sido borrada de mi propia vida, relegada a un rincón de la casa que mi esposo construyó para mí. Pero ya no más. El tablero estaba dispuesto. Las piezas, en posición. Y yo, la anciana de la terraza, la madre olvidada, la viuda despojada, estaba a punto de recuperar lo que me pertenecía. Mi casa. Mi dignidad. Mi vida. Esa noche apenas dormí. No por miedo, ni por duda. Por anticipación. Me levanté antes del amanecer y observé cómo la oscuridad cedía lentamente a la luz. El cielo pasó del negro al índigo, luego al violeta, al naranja y finalmente al azul claro de una mañana perfecta. Como si el universo quisiera regalarme un escenario impecable para lo que estaba a punto de suceder. Era sábado. Ramón no trabajaba. Marcela había cancelado su clase de yoga porque tenía que llevar a Sofía a una prueba de ropa para un evento escolar, pero no saldrían hasta después del mediodía. Lucas había invitado a un amigo a jugar videojuegos. Todos estarían en casa a las 10. Me vestí con cuidado, seleccionando el conjunto que había preparado la noche anterior. Un vestido azul marino, simple pero elegante, que Antonio me había regalado en nuestro último aniversario. Una Rebeca de lana fina que tejí hace años, cuando mis dedos aún eran ágiles. Los pendientes de perlas que heredé de mi madre. Cepillé mi cabello blanco con esmero y apliqué un poco de colorete en mis mejillas pálidas. No me vestía así desde el funeral de Antonio. Quizás era apropiado. Hoy también era un día para cerrar ciclos. A las 9:30, salí de mi rincón en la terraza y entré a la cocina. Nadie estaba allí aún. Preparé café, dispuse tazas en la mesa del comedor. Saqué el bizcocho que había horneado la tarde anterior, mientras todos estaban fuera. Un bizcocho de limón, no de naranja. Un nuevo comienzo. A las 9:45, escuché los primeros movimientos en la casa. Ramón bajando las escaleras, bostezando. Marcela saliendo de la ducha. Los niños aún dormían, como suelen hacer los sábados. A las 9:55, el timbre sonó. Desde mi posición en la cocina, podía ver a Marcela cruzar el salón hacia la puerta. Vestía un conjunto deportivo caro, con el cabello recogido en una coleta perfecta. Lista para un día de compras y gestiones, ajena a lo que estaba por venir. Abrió la puerta y su expresión cambió de neutral a ligeramente confundida. ¿Sí? La escuché preguntar. Buenos días, respondió una voz masculina que reconocí inmediatamente. Vengo a hablar con la señora Dolores. Sobre su propiedad. Eduardo Martínez estaba allí, puntual como siempre. Podía imaginarle perfectamente, traje gris, corbata discreta, esa cartera de cuero desgastado que llevaba a todas partes desde que lo conocí, hace ya más de 30 años. ¿Se equivoca de casa, tal vez? Respondió Marcela, con ese tono condescendiente que reservaba para las personas que consideraba inferiores o irrelevantes. No, la voz de Eduardo sonaba tranquila, profesional. Estoy exactamente donde debo estar. Era mi señal. Respiré hondo, me ajusté la Rebeca y caminé hacia la entrada. Buenos días, Eduardo, dije, apareciendo detrás de Marcela, que se giró sobresaltada. Gracias por venir. Mi nuera me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. ¿Conoces a este hombre? Preguntó, como si fuera inconcebible que yo tuviera contactos propios. Es mi abogado, respondí simplemente. Por favor, pasa Eduardo. Podemos hablar en el comedor. Marcela se quedó inmóvil un momento, procesando mis palabras. ¿Tu abogado? Repitió. ¿Para qué necesitas un abogado? Para asuntos legales, naturalmente, respondió Eduardo, entrando con calma. Buenos días, señora. Pasamos junto a ella, que seguía en la puerta,
momentáneamente sin palabras. Un pequeño triunfo. Ramón apareció en el pasillo, atraído por las voces. ¿Qué ocurre?, preguntó, mirándonos con curiosidad. ¿Quién es usted? Eduardo Martínez, respondió mi abogado, extendiendo su mano. Represento a su madre en asuntos legales. Ramón estrechó su mano automáticamente, pero su rostro mostraba confusión. ¿Asuntos legales?, repitió, mirándome. ¿Qué está pasando, mamá? Vamos a sentarnos, dije, con una tranquilidad que sorprendió incluso a mí misma. Tengo algo que decirles. Marcela cerró la puerta y se acercó, visiblemente molesta. Estamos ocupados esta mañana, dijo. Tengo que llevar a Sofía a... Es una reunión obligatoria, interrumpí, mirándola directamente a los ojos. Como dueña de esta casa, exijo su presencia. El silencio que siguió fue absoluto. Nunca había hablado así antes. Nunca había exigido nada. Durante meses había pedido, sugerido, implorado, pero nunca exigido. ¿Dueña?, murmuró Ramón, con una risa nerviosa. Mamá, creo que estás confundida. En absoluto, respondió Eduardo por mí. La señora Dolores está perfectamente lúcida y perfectamente informada de su situación legal. Siéntense, repetí, señalando la mesa del comedor. Por favor. Algo en mi tono, en mi postura, debió comunicar que esto no era negociable. Marcela y Ramón intercambiaron una mirada, pero finalmente se dirigieron al comedor y tomaron asiento. Los niños, comenzó Marcela. Déjalos dormir, dije. Esto es entre nosotros. Eduardo colocó su cartera sobre la mesa y la abrió con deliberada lentitud. Extrajo una carpeta, la puso frente a él, y me miró, esperando mi señal para continuar. Tomé asiento a la cabecera de la mesa, una posición que no había ocupado desde la muerte de Antonio. Siempre me había relegado a un extremo, casi invisibilizada. Pero hoy no. Hoy reclamaba mi lugar. Hace 8 meses, cuando Antonio falleció, comencé, manteniendo mi voz firme, me sentía perdida. Sola. Vulnerable. Cuando sugeriste mudarte aquí con tu familia, Ramón, sentí alivio. Gratitud. Pensé que tendría compañía, apoyo. Una familia. Ramón se removió incómodo en su silla. ¿Y lo has tenido, mamá?, dijo. Te hemos cuidado, te hemos dado un techo. Me han dado un rincón en la terraza, corregí, sin elevar la voz. Me han quitado mi habitación, mi espacio en la mesa, mi lugar en el baño. Me han presentado como la sirvienta a sus amistades. Me han dicho que busque una residencia porque estorbo. Me han hecho invisible en mi propia casa. Estás exagerando, intervino Marcela. Siempre dramatizas todo. La terraza fue tu idea, para empezar. Fue mi resignación, respondí. No mi idea. Y sí, quizás exagero. Quizás olvidar mis cosas en un cubo junto al inodoro fue un accidente. Quizás cambiar la dirección de mi correspondencia bancaria fue por ayudarme. Quizás planear internarme en una residencia sin consultarme fue por mi bien. Ramón palideció ligeramente. ¿Cómo sabes lo de la residencia?, preguntó. Las paredes hablan, hijo. Y los niños también. Eduardo carraspeó suavemente y abrió la carpeta. Si me permiten, dijo, me gustaría proceder con el asunto que nos ocupa hoy. Ramón se enderezó, adoptando ese aire de superioridad que había perfeccionado en los últimos meses. Disculpe, señor Martínez, pero no entiendo qué asunto legal puede haber aquí. Esta casa pertenecía a mi padre y a mi madre en partes iguales. Al fallecer él, su parte pasó a sus herederos, según el testamento conjunto que firmaron. Esto es, a mí, su único hijo. Todo está claro y legal. Eduardo sonrió levemente, el tipo de sonrisa que he visto en abogados cuando saben algo que su oponente ignora. Esa sería la situación, concedió, si el testamento conjunto al que usted se refiere fuera el último válido. Pero no lo es. Extrajo un documento de la carpeta y lo colocó sobre la mesa. Este es un testamento posterior, firmado por Antonio Herrera hace 18 meses, debidamente notariado y registrado. En él,
Revoca explícitamente cualquier testamento anterior y hace nuevas disposiciones respecto a sus bienes. Eso es imposible, espetó Marcela. Antonio estaba enfermo. No tenía capacidad. Estaba perfectamente lúcido, interrumpió Eduardo. Yo mismo lo comprobé, como es mi obligación profesional. Y 2 médicos certificaron su capacidad mental para tomar decisiones legales. Todo está en orden. Ramón extendió la mano, tomó el documento y comenzó a leerlo, con el ceño cada vez más fruncido. Esto no puede ser real, murmuró. Si me permite, dijo Eduardo, recuperando el documento, leeré las partes relevantes para que quede claro para todos. Aclaró su garganta y comenzó a leer en voz alta. Yo, Antonio Herrera Mendoza, en pleno uso de mis facultades mentales, revoco cualquier testamento anterior y declaro este como mi última voluntad. Primero, designo como única propietaria de nuestra casa, ubicada en calle de los Olivos número 23, a mi esposa, Dolores Vega Ramos, sin condiciones ni limitaciones. Segundo, designo como única titular de la cuenta bancaria conjunta número 58.742.136 a mi esposa, Dolores Vega Ramos. Tercero, el resto de mis bienes y posesiones deberán distribuirse según la ley aplicable entre mis herederos legales. Marcela se puso de pie bruscamente. Eso no puede ser legal, exclamó. Tiene que haber un error. Eduardo la miró con calma profesional. Fue registrado, firmado y sellado. Es completamente legal. Ramón parecía aturdido, como si le hubieran dado un golpe invisible. Papá nunca habría hecho eso, dijo, más para sí mismo que para nosotros. Nunca me habría desheredado así. No te desheredó, respondí suavemente. Te dejó su parte de todo lo demás. Solo protegió la casa y la cuenta principal. Me protegió a mí. ¿De qué? Preguntó, con una mezcla de incredulidad y resentimiento. ¿De tu propio hijo? Lo hizo, dije, sosteniendo su mirada. Porque vio lo que tú aún no quieres ver, en esta casa me estaban matando en vida. ¡Qué melodramática! Intervino Marcela, con desprecio apenas contenido. Nadie te ha maltratado. Te hemos dado un techo, comida. Como a un perro viejo al que se tolera por lástima, completé. Y ni siquiera eso, porque a un perro no lo enviarían a dormir en la terraza. Fue tu idea, insistió ella. Mi resignación, repetí. No mi idea. Me levanté lentamente y caminé hacia la estantería del salón. Tomé uno de los marcos de fotos que habían colocado allí. La fotografía de la playa, la familia perfecta, el viaje del que nunca me hablaron. Regresé a la mesa y coloqué el marco frente a ellos, boca abajo. Incluso antes de que me enviaran a la terraza, ya me habían borrado, dije. Esta foto es de hace 2 años. Cuando Antonio aún vivía. Cuando yo cuidaba de él día y noche mientras ustedes iban a la playa sin siquiera mencionarlo. Ramón tuvo la decencia de lucir avergonzado. Eso fue, diferente, murmuró. Papá insistió en que fuéramos. Dijo que no quería que los niños lo vieran así. ¿Y no podías contármelo? ¿No podías ser honesto conmigo? No respondió. No había respuesta que justificara ese silencio, esa exclusión. Eduardo carraspeó nuevamente, devolviéndonos al asunto principal. Según este testamento, continuó, la señora Dolores es la única propietaria legal de esta casa y de la cuenta bancaria mencionada. Cualquier intento de cambiar la titularidad sin su consentimiento explícito sería ilegal. Marcela se hundió en su silla, visiblemente derrotada. Ramón seguía mirando la fotografía boca abajo, como si contuviera un código que no podía descifrar. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente, levantando la vista hacia mí. ¿Vas a echarnos? ¿Es eso lo que quieres? Sentí una oleada de emociones contradictorias. Rabia por todo lo que me habían hecho. Tristeza por lo que habíamos perdido. Y, sorprendentemente, un resto de amor por ese hombre que, a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. No, respondí después de un momento. No los voy a echar. Pero a partir de hoy, todo cambia. ¿Qué significa eso? Preguntó Marcela, con recelo. Miré a Eduardo, que asintió levemente,
indicándome que tenía su respaldo legal para lo que estaba a punto de proponer. Significa que tenemos dos opciones, expliqué. Primera, pueden quedarse, pero con nuevas condiciones. Pagarán un alquiler justo por el uso de las habitaciones. Respetarán las reglas de convivencia que estableceremos por escrito. Y yo recuperaré mi dormitorio principal. Hice una pausa, observando sus reacciones. Ramón parecía pensativo. Marcela, indignada pero contenida. Segunda opción, tienen 30 días para encontrar otro lugar. Les daré el tiempo y el espacio necesarios para una transición digna. ¿Y los niños?, preguntó Ramón. Los niños siempre serán bienvenidos aquí, sea cual sea la decisión que tomen ustedes. Marcela soltó una risa amarga. ¿Y de dónde sacaremos el dinero para un alquiler? ¿O para comprar una casa nueva? El mercado inmobiliario está imposible. ¿Tienes un buen trabajo, Ramón?, respondí. Y tú, Marcela, siempre dices que podrías volver a ejercer como contable si quisieras. Además, tienen ahorros. Los he visto planificar vacaciones, comprar muebles nuevos, renovar el guardarropa de los niños cada temporada. No es lo mismo, protestó ella. No, no lo es, concedí. Pero es la realidad ahora. Como lo fue para mí cuando me enviaron a la terraza. Hubo un silencio tenso. Eduardo comenzó a guardar los documentos en su cartera, dando por concluida la parte legal de la reunión. Les dejaré un tiempo para pensar, dije, poniéndome de pie. No necesito una respuesta inmediata. Tienen hasta el lunes para decidir qué prefieren, quedarse con las nuevas condiciones o buscar otro lugar. Ramón también se levantó, con expresión confusa, como si aún no pudiera creer lo que estaba sucediendo. Mamá, podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo diferente. Ya he hablado, respondí con firmeza. Y ya he propuesto los términos del acuerdo. Ahora les toca a ustedes decidir. Tomé el brazo de Eduardo, indicándole que estaba lista para concluir la reunión. Nos dirigimos hacia la puerta, pero antes de salir del comedor, me detuve y me giré hacia ellos. Esta casa volvió a ser mía, dije, con una calma que brotaba de lo más profundo de mi ser. Y mi silencio, desde hoy, también lo es. Salimos al pasillo, dejándolos en el comedor, inmóviles y silenciosos, como figuras congeladas en el tiempo. Eduardo me miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estarás bien?, preguntó en voz baja. Puedo quedarme un rato más si lo necesitas. Estaré bien, respondí. Por primera vez en mucho tiempo, estaré bien. Lo acompañé a la puerta y nos despedimos con un apretón de manos que se convirtió en un breve abrazo. Cuando cerré la puerta tras él, sentí una extraña ligereza. Como si hubiera depositado un peso enorme que había estado cargando durante meses. Me dirigí hacia la terraza, necesitando un momento de soledad para procesar todo lo ocurrido. Al pasar por el pasillo, escuché voces provenientes del comedor. Marcela y Ramón discutían en susurros tensos, aunque no podía distinguir las palabras exactas. En la terraza, mi pequeño rincón parecía diferente bajo la luz de la mañana. Ya no era un exilio. Era simplemente un espacio transitorio. Pronto volvería a mi habitación, a mi lugar en esta casa. Escuché pasos ligeros detrás de mí. Me giré y vi a Lucas, despeinado y en pijama, mirándome con curiosidad. «Abuela, ¿quién era ese señor?», preguntó. «Sofía dice que mamá y papá están discutiendo por tu culpa». «No es por mi culpa, cariño», respondí suavemente. «Es por una decisión que tomó tu abuelo antes de irse. Para protegerme». Asintió como si entendiera, aunque sabía que no podía comprender completamente la situación. «¿Vas a vivir siempre en la terraza?», preguntó, mirando a su alrededor con expresión crítica. «No», respondí, sonriendo. «Pronto volveré a mi habitación. La grande, donde dormía con el abuelo». Sus ojos se iluminaron. «¿Puedo seguir comiendo tus galletas?», preguntó, con esa honestidad directa de los niños. Me reí, sintiendo una alegría genuina por primera vez en mucho tiempo. «Solo si me visitas en mi cuarto», respondí. «El verdadero». Asintió solemnemente, como si selláramos un pacto importante.
¿Puedo jugar aquí mientras? Preguntó, señalando mi catre. Mi amigo no ha llegado todavía y Sofía está ocupándose de su vestido con mamá. Claro que sí, respondí. Es tu casa también. Se sentó en el catre y sacó su consola de juegos del bolsillo del pijama. Lo observé un momento, maravillada por la capacidad de los niños para adaptarse, para aceptar los cambios sin cuestionar demasiado. Lo dejé allí y caminé hasta el borde de la terraza, donde mis plantas habían sobrevivido a pesar de todo. Las toqué suavemente, sintiendo la textura de las hojas bajo mis dedos. A veces el amor no se pierde, pensé, mirando hacia el jardín que Antonio y yo habíamos cultivado juntos durante décadas. Solo se esconde, esperando justicia. Y la justicia, por fin, había llegado. No como un rugido, sino como un susurro firme. No como una venganza, sino como una reivindicación. Respiré profundamente, llenando mis pulmones del aire fresco de la mañana. De la libertad recuperada. De la dignidad restaurada. Este no era el final. Era un nuevo comienzo. Han pasado 3 semanas desde aquel sábado en que todo cambió. 3 semanas de silencios incómodos, de miradas esquivas, de una nueva realidad que se va asentando poco a poco, como el polvo después de una tormenta. Ramón y Marcela decidieron quedarse. No por elección, sino por necesidad. El mercado inmobiliario está imposible, dijo Marcela, como si eso justificara meses de humillación. Como si el precio de los alquileres explicara por qué su suegra dormía en una terraza. Aceptaron mis condiciones. Un contrato de convivencia, redactado por Eduardo, firmado por todos. Pagan un alquiler modesto, menos de lo que costaría un piso similar, pero suficiente para recordarles que ya no es su casa. No del todo. Esta mañana me desperté con la primera luz del alba. No por costumbre o insomnio, sino porque así lo elegí. Porque me gusta ver cómo el sol trepa lentamente por las paredes de mi habitación. Mi verdadera habitación. La cama de matrimonio volvió. No la misma, esa la habían vendido, sino una nueva, más pequeña pero igualmente cómoda. Las cortinas de encaje fueron reemplazadas por unas de lino crudo que encontré en el mercado. Las paredes, ahora de un suave color lavanda, las pinté yo misma, con la ayuda de un joven que doña Odete me recomendó. No intenté recrear el pasado. No tiene sentido. El dormitorio no es como era cuando Antonio vivía, pero tampoco es como lo dejaron Ramón y Marcela. Es algo nuevo. Como yo. Me levanto sin prisa, me pongo una bata sobre el camisón y camino descalza hasta la ventana. El jardín está despertando también. Las rosas que planté la semana pasada han sobrevivido a la noche. Pequeña victoria. Salgo al pasillo y escucho. Silencio. Todos duermen aún. Es mi momento favorito del día, cuando la casa me pertenece por completo. Bajo a la cocina y preparo café en la cafetera italiana que compré hace unos días. La antigua desapareció durante la reorganización de Marcela. No pregunté dónde estaba. Algunas batallas no merecen ser libradas. Mientras el café se prepara, arreglo un pequeño ramo de flores silvestres que recogí ayer durante mi paseo. Las coloco en un jarrón de cristal azul, otro objeto nuevo, y las sitúo en el centro de la mesa del comedor. Vierto el café en una taza de porcelana blanca y me siento junto a la ventana de la cocina, observando cómo la luz cambia gradualmente en el jardín. El silencio volvió. Pero esta vez, no dolía. Antes, el silencio era exclusión. Ahora, es elección. Antes, era invisibilidad. Ahora, es poder. A las 8 escucho los primeros movimientos en el piso superior. Pasos cautelosos, puertas que se abren y cierran con cuidado, voces que intentan no ser oídas. Se han vuelto sigilosos en su propia casa. Irónico. Termino mi café, lavo la taza y regreso a mi habitación antes de que bajen. Otro pequeño lujo, elegir cuándo interactuar, cuándo compartir espacios. En mi dormitorio, abro el armario, nuevo también, y selecciono con calma mi ropa para el día. Ya no me visto para pasar desapercibida. Ya no me escondo en colores apagados y formas que no llamen la atención. Hoy elijo un vestido de algodón en tono coral, un cardigan crema y mis cómodos zapatos de piel.
Me cepillo el cabello con esmero y aplico un poco de crema en mis manos. Pequeños rituales que había olvidado. Cuando vuelvo a bajar, Marcela está en la cocina, preparando el desayuno para los niños. Nos miramos brevemente. Buenos días, digo, cordial pero distante. Buenos días, responde, con una leve inclinación de cabeza. No hay más palabras. No son necesarias. El contrato no exige cordialidad, solo respeto. Y el respeto, he aprendido, a veces no se expresa con lo que se dice, sino con lo que se calla. Me dirijo al salón, donde ahora tengo mi pequeño escritorio junto a la ventana. Otro cambio. Antes, mi existencia se limitaba a la cocina y a mi rincón en la terraza. Ahora ocupo espacios, reclamo territorios. Ramón baja las escaleras, ya vestido para el trabajo. Se detiene al verme. Buenos días, mamá, dice, con una formalidad que nunca existió antes. Buenos días, hijo, respondo, usando deliberadamente esa palabra, hijo. Recordándole quién soy. Se dirige a la cocina sin más palabras. Desde aquella mañana del testamento, nuestras conversaciones se han reducido a lo esencial. No hemos hablado realmente de lo ocurrido. Quizás nunca lo hagamos. Los niños bajan poco después. Sofía, con la cabeza agachada, murmura un saludo apenas audible y se apresura a la cocina. Desde la revelación, no ha podido mirarme a los ojos. La vergüenza es un peso difícil de cargar a su edad. Lucas, en cambio, se detiene frente a mi escritorio. Buenos días, abuela, dice, con una sonrisa genuina. Buenos días, mi vida, respondo, devolviéndole la sonrisa. ¿Puedo mostrarte algo después del desayuno? Pregunta, con un aire de secreto. Claro que sí. Se marcha satisfecho, uniéndose a los demás en la cocina. De todos, Lucas es quien mejor se ha adaptado al cambio. Quizás porque para él, la justicia es un concepto más simple, más directo. Las cosas están bien o están mal. Y lo que me hicieron estaba mal. Espero hasta que terminen de desayunar y salgan. Ramón al trabajo, Marcela a sus clases de yoga, Sofía con una amiga. Solo Lucas regresa al salón, con un papel doblado en la mano. Te hice esto, dice, entregándomelo. Es un dibujo simple, hecho con crayones. Muestra una casa, con un árbol al lado. Bajo el árbol, dos figuras, una pequeña con el pelo amarillo, y otra más alta, con pelo blanco. Somos tú y yo, explica. Plantando el árbol nuevo en el jardín. Lo miro con sorpresa. No le he contado mis planes de plantar un árbol. ¿Cómo sabías que quiero plantar un árbol? Se encoge de hombros. El abuelo siempre decía que hay que plantar árboles, aunque uno no vaya a ver cómo crecen. Para las personas que vienen después. Siento un nudo en la garganta. Es algo que Antonio solía decir, efectivamente. No sabía que se lo había transmitido a Lucas. Es un dibujo precioso, digo, conteniendo la emoción. Lo pondré en mi habitación. Asiente, satisfecho, y se va a jugar. Lo observo alejarse, maravillada por cómo los niños absorben las palabras, los gestos, las ideas, y las devuelven cuando menos lo esperas. Coloco el dibujo sobre mi escritorio y saco del cajón un cuaderno viejo. Es el libro de recetas que he ido completando a lo largo de los años. Algunas son de mi madre, otras las fui recopilando yo misma. Muchas tienen anotaciones de Antonio en los márgenes, más canela, perfecto así, la favorita de Ramón. Lo hojeo con cuidado, como quien revisa un texto sagrado. Entre las páginas de la receta del bizcocho de naranja, encuentro una nota escrita por Antonio. No recuerdo haberla visto antes. Quizás la puso allí poco antes de enfermar, o quizás estuvo siempre y nunca la noté. Con su letra pulcra y regular, dice, no heredo la casa, heredo tu forma de cuidarla. Una lágrima solitaria cae sobre la página. La seco rápidamente para que no dañe el papel. Cierro el cuaderno con cuidado y lo abrazo contra mi pecho un momento. Incluso ahora, meses después de su partida, Antonio sigue hablándome. Sigue cuidándome. El timbre suena, interrumpiendo mis pensamientos. Me seco los ojos y voy a abrir. Es doña Odete, con un plato cubierto en sus manos. Buenos días,
Dolores, saluda, con esa sonrisa suya que oscila entre la amabilidad y la curiosidad. Te traje un bizcocho de limón. Receta nueva. Pasa, por favor, le digo, abriéndole la puerta. Justo iba a preparar más café. La guío hasta la cocina y pongo la cafetera de nuevo al fuego. Doña Odete coloca el bizcocho sobre la mesa y mira a su alrededor con interés mal disimulado. La casa se ve diferente, comenta. Más luminosa. Cambié algunas cosas, respondo, sin entrar en detalles. ¿Y cómo va la situación? Pregunta, refiriéndose claramente a la nueva dinámica familiar. Va, respondo simplemente. Sirvo 2 tazas de café y nos sentamos a la mesa. Doña Odete corta 2 porciones de bizcocho y coloca una en mi plato. Mi prima Consuelo no lo podía creer cuando le conté, dice, bajando la voz como si alguien pudiera escucharnos. Dice que eres muy valiente. Que ella nunca se habría atrevido. No fue valentía, respondo. Fue necesidad. Asiente, comprensiva, y luego me mira con esa intensidad que a veces me incomoda. ¿Y ahora, qué vas a hacer con tanto poder, Dolores? La pregunta me toma por sorpresa. No la había considerado en esos términos. Poder. Es una palabra que nunca asocié conmigo. Miro por la ventana, hacia el jardín donde pronto plantaré un árbol nuevo. Nada, respondo. O tal vez todo. Depende de cómo me hablen mañana. Doña Odete suelta una carcajada breve y después me observa con algo parecido al respeto. Siempre supe que había acero bajo esa suavidad tuya, dice. Antonio también lo sabía. Terminamos el café entre comentarios ligeros sobre el barrio, el clima, las pequeñas novedades de la vida cotidiana. Cuando se marcha, me siento extrañamente energizada. Como si su visita hubiera confirmado algo que yo misma aún estoy asimilando, que la Dolores de hoy no es la misma que dormía en la terraza. Paso el resto de la mañana organizando papeles, revisando facturas, planificando pequeños cambios en la casa. Ahora que controlo nuevamente las finanzas, me sorprende descubrir cuánto dinero había en la cuenta que Antonio protegió. Suficiente para vivir cómodamente durante años, incluso sin el alquiler que pagan Ramón y Marcela. A mediodía, salgo al jardín con una pequeña pala y una maceta. Dentro de la maceta hay un plantón de roble que compré en el vivero hace unos días. Es pequeño aún, apenas un tallo con unas pocas hojas, pero los robles viven cientos de años. Verá generaciones que yo no conoceré. Escojo un lugar en la parte trasera del jardín, donde el sol da buena parte del día. Cavo un hoyo suficientemente profundo y amplio. Antes de colocar el plantón, saco de mi bolsillo una pequeña caja metálica hermética. Dentro he puesto una copia del testamento, doblada cuidadosamente. No es superstición ni sentimentalismo. Es símbolo. Es memoria. Coloco la caja en el fondo del hoyo, luego sitúo el plantón encima, lo cubro con tierra y lo riego abundantemente. Las raíces crecen hacia abajo, murmuro para mí misma, pero también sostienen lo que está arriba. Mientras contemplo mi pequeño árbol, escucho pasos detrás de mí. Me giro y veo a Lucas, que ha regresado de jugar con su amigo. ¿Ya lo plantaste? Pregunta, mirando el delgado tallo con fascinación. Sí, respondo. Quizás cuando seas mayor como yo, será tan alto como la casa. ¿Puedo ayudarte a cuidarlo? Claro que sí. Se arrodilla junto a mí y toca delicadamente una de las hojas del plantón. El abuelo estaría contento, dice con seguridad infantil. Sí, respondo, sintiendo de nuevo ese nudo en la garganta. Lo estaría. Nos quedamos en silencio un momento, contemplando el pequeño árbol que algún día dará sombra a personas que quizás ni siquiera nos recuerden. Esa noche, después de una cena silenciosa con la familia, silenciosa pero ya no tensa como antes, me retiro a mi habitación. Me siento frente al pequeño tocador que Eduardo me ayudó a encontrar en una tienda de antigüedades y me cepillo el cabello con movimientos pausados. Recuerdo la pregunta de doña Odete, ¿qué vas a hacer con tanto poder? La verdad es que no quiero hacer nada espectacular. No busco venganza ni grandes gestos. Solo quiero existir en mi propio espacio. Ser visible. Ser respetada. Quizás ese sea el mayor poder, el de simplemente ser. El teléfono suena,
interrumpiendo mis reflexiones. Es extraño recibir llamadas tan tarde. Contesto con cierta aprensión. Diga. ¿Señora Dolores Vega? Pregunta una voz masculina desconocida. Sí, soy yo. Le llamo del despacho del notario Gutiérrez. Disculpe la hora, pero es sobre un asunto que requiere su atención inmediata. ¿De qué se trata? Pregunto, intrigada. Tenemos noticias sobre otra propiedad a su nombre. Un apartamento en la costa que pertenecía a su esposo. Ha surgido un comprador interesado y necesitamos su autorización para proceder. Me quedo en silencio un momento. ¿Un apartamento en la costa? Antonio nunca mencionó tal cosa. ¿Qué otros secretos guardaba mi esposo? ¿Qué otras protecciones dejó para mí? Entiendo, digo finalmente. ¿Podemos hablar de esto mañana en su oficina? Por supuesto, señora. ¿Le parece bien a las 10? Perfecto. Después de colgar, me quedo contemplando mi reflejo en el espejo. La mujer que me devuelve la mirada tiene arrugas profundas, cabello blanco, ojos cansados, pero también tiene algo que no tenía hace 3 semanas, una chispa, un brillo, una certeza. Me acuesto en mi cama, mi verdadera cama, en mi verdadera habitación, y apago la luz. En la oscuridad, susurro. Me quitaron todo, menos la memoria. Y fue suficiente. Porque la memoria fue lo que me salvó. Recordar quién era, recordar lo que merecía, recordar que Antonio me amó lo suficiente para protegerme incluso cuando ya no estuviera. Cierro los ojos, sintiendo el peso cómodo de las mantas, el suave abrazo de la almohada. Mañana descubriré qué otro regalo me dejó Antonio. Qué otra sorpresa me espera. Pero por ahora, solo quiero dormir. Dormir en paz, en mi casa, en mi espacio. Nunca volví a ser la misma. Volví a ser yo. Compartir esta historia contigo ha sido como un alivio para mi alma. Al igual que Dolores, muchas de nosotras cargamos silencios, injusticias y momentos en los que necesitamos recuperar nuestra voz. Si mi historia tocó alguna parte de tu corazón, te pido que dejes tu like como un pequeño gesto de que estuvimos juntas en este camino. Suscríbete al canal para que otras mujeres, con sus propias historias de lucha y dignidad, también puedan ser escuchadas. Y si conoces a alguien que tal vez necesite escuchar estas palabras, comparte este video. A veces, una historia es todo lo que necesitamos para encontrar nuestro propio valor. Gracias por escucharme, por estar aquí. No estás sola. No estamos solas.